Vamos a dar inicio entonces a la palabra. Bueno, donde vamos a comenzar en 1 de Samuel 9:15. Aleluya. Damos gracias a los hermanos que ya se están conectando, que estamos viendo que están allí. Los bendecimos, ya vamos a estar saludándolos. Amén. Bueno, como hemos titulado el título de esta prédica, elegidos pero reprobados. Amén. Elegidos. Bueno, vemos en capítulo 9, 1 de Samuel 9, del 15 al 17. Amén. Dice así, 1 de Samuel 9:15. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto tu clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón, la cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Gloria a Dios. Amén. Bueno, acá vemos que el pueblo de Israel quería un rey, pedía un rey, pedía un rey, pedía un rey, pedía un rey. Entonces Samuel fue al Señor y le dice: tu pueblo pide un rey. Amén. Y el Señor dice: bueno, será contestada su petición. ¿Qué pasa? Le da las instrucciones a Samuel y le dice: mañana, en este momento, va a llegar una persona, va a llegar un hombre a esta misma hora, yo lo enviaré a ti de la tribu de Benjamín. Entonces va a llegar y dice: este va a ser el varón en el cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Saúl acá fue elegido. Amén. Fue el Señor mismo lo eligió, porque dice que Él le dio las instrucciones a Samuel. Pero también vemos que Saúl se tenía en poco. En 1 de Samuel 9:21. 1 de Samuel 9:21. Dice así: Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Amén. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Acá vemos, retrocedemos unos capítulos más atrás, vemos cómo fue que Saúl se encuentra con Samuel. Se le perdieron unos ganados al padre, él fue en búsqueda de esos ganados. A lo mejor si lo miramos con el mundo, con nuestros ojos, así por sobre arriba, decimos: es casualidad, justo. No, fue lo que Dios estuvo preparando. Dios preparó ese momento para que Saúl se encontrara con Samuel. Pero ¿qué vemos? ¿Qué es lo que pasaba con la vida de Saúl? Saúl dice que no soy yo de las tribus más pequeñas. Él se veía algo, poca cosa de reinado. Él no creía en los planes, él no creía en lo que Dios tenía preparado para él. Y eso lo podemos llevar hoy a lo mejor a nuestras vidas, lo podemos llevar hoy a la vida cotidiana. Sabemos que Dios tiene un propósito, sabemos que Dios tiene un plan, pero muchas veces nosotros mismos nos desmerecemos. No sé hablar, no soy pequeño, soy joven. O no, porque mi familia tal, porque mi familia es esto, porque no sé. Miramos lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos, pero Dios sabe la capacidad. Si Él te ha elegido, Él sabe la capacidad que tienes, Él capacita. Por eso fuiste llamado y fuiste elegido a lo que el Señor te ha llamado hoy en estos tiempos. Amén. Es precioso estos versículos. Pero dice también, vemos acá en 1 de Samuel 9:24. 1 de Samuel 9:24. Sí, dice así en el 24. Entonces alzó el cocinero una espadilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl, y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado
pongo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te ha sido, ¿cómo? Guardado. Esta ocasión se te ha guardado. Amén. Cuando dije, yo he convidado el pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Entonces, ¿qué es lo que podemos tomar en este versículo? Vemos que Saúl fue elegido por Dios. Saúl se tenía en poco. Sin embargo, Dios lo estaba llamando, y a medida de eso también fue preparado, pudo deleitarse lo que Dios tenía para él. Porque en este momento vemos en una comida que le dieron la mejor parte, le dieron lo mejor, lo sentaron, ¿por qué? Y encima fue escogida, fue guardada esa parte. Y eso vemos lo que Dios tiene para los hijos de Dios en este tiempo. Todo lo que Dios tiene reservado para estos tiempos, para cada uno de sus hijos. Para sus hijos, para sus elegidos. Amén. Entonces esas son las cosas que Dios prepara lo mejor. Y aún para aquel que quiera venir, porque hay muchos que aún todavía no conocen. Y faltaría nada más llegar al camino del conocimiento y ver todo lo que Dios tiene preparado en estos tiempos. Amén. Para cada persona, para cada ser humano. En primer lugar, que es la salvación la que interesa, la que importa en estos tiempos. Ser salvo en el nombre de Jesús. Ser salvos, pero también ser salvos, como dice, con privilegios, porque sabemos que vamos a ser salvos, pero Dios también tiene pequeños regalos, tiene regalos, porque dice como que se nos va a dar la corona, que la corona va a estar decorada. Entonces hay privilegios para los hijos de Dios. Más allá de la salvación, nosotros como iglesia debemos también desear y anhelar esos regalos que el Señor tiene para nosotros, más allá de la vida eterna, obviamente, ¿no? Pero hay esos regalos que el Señor tiene. Y bueno, dice que Dios prepara lo mejor para sus hijos. Después vemos que ya en el versículo 10.1, vemos cuando ya Saúl fue proclamado rey. ¿Cómo fue proclamado? En el 10, sí, amén. 10.1 dice así: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Amén. Entonces ahí vemos que a través del ungimiento del aceite, y lo derramó sobre su cabeza y lo besó. Entonces, primero que hizo, lo ungió con aceite, pero más atrás, más adelante, vemos que en el versículo 8, en el versículo 6, vemos ahí la promesa de Dios. 8.6. Ahí nomás, 10.6. Ahí vemos la promesa de Dios. Primero lo ungió con aceite, lo besó y lo proclamó. Sí, dice el 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado a otro hombre. Amén. Entonces ahí vemos la promesa de Dios que se iba a cumplir, que iba a profetizar, y a través de eso iba a ser mudado a otro hombre. Y cuánto más nosotros debemos anhelar eso en este tiempo, ser ungido con ese aceite, ese aceite figura del Espíritu Santo, que nos transforma, que nos va mudando a otro hombre. A otro hombre crea, a una nueva vida, una nueva criatura. Y como dice la palabra, las cosas viejas van pasando y nos vamos transformando. ¿Para qué? Para aquel día glorioso, para la venida de nuestro Señor. Amén. Cuanto estamos anhelando y deseando. Aunque hay cosas que debemos todavía de sacar, pero ¿cómo lo hacemos? A través de la búsqueda, a través de esa unción de aceite que descienda sobre nuestra cabeza. Amén. Acá vemos a un Saúl que fue elegido, probó de las cosas del Señor, de sus manjares, de sus bendiciones, fue la promesa de Dios sobre su vida, el aceite, también profetizó. ¿Y qué pasó también? ¿Qué es lo que pasó después? Acá vemos que Saúl en el 10.1, 10.6, vamos a leer el 10.6. 10.8. Dios, ¿qué es lo que va a pasar acá? Samuel va a dar instrucciones a Saúl como rey. Y vamos a ver qué pasó con esas instrucciones.
Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderás yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Amén. Volvemos al versículo. Samuel da instrucciones a Saúl. Ve a Gilgal, espera y desciende hasta esa ciudad, espera 7 días hasta que yo llegue y luego vamos a ofrecer ofrenda de paz. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Saúl? Volvemos, si querés, al 10:26. Perdón. Vamos al 16 al 8. 13:8, sí. ¿Qué es lo que pasó con las instrucciones que Samuel, como padre espiritual, como guía de Saúl, le dio las instrucciones? Pero ¿qué hizo Samuel? ¿Qué hizo Saúl? Perdón. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acataba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aleluya. Bueno, Saúl tenía instrucciones de esperar que Samuel llegue. ¿Qué pasó? Cuando esperó esos 7 días, Samuel no llegó. Entonces, ¿qué pasa? Él empieza a desesperarse. Él ve que el pueblo comienza a disertarse, a moverse, entonces ve que los filisteos van avanzando, entonces él comienza a asustarse. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció holocausto. ¿Qué hizo? No obedeció, no esperó. ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta esperar, nos cuesta, a lo mejor nuestros padres espirituales nos dicen: no hagas tal cosa, no digas tal cosa, o espérenme a que yo haga tal cosa y después van a hacer ustedes. Y muchas veces nos comportamos, y muchas veces el pueblo se comporta como Saúl, no espera, no confía. ¿Qué es lo que hizo? Él ofreció el holocausto, no lo esperó a Samuel. Pero él, ¿qué dice? Cuando Samuel llega, entonces Samuel le dice: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste si te fue dada la instrucción que tenías que esperar? Pero él dice: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías, y en el plazo señalado, y los filisteos ya venían contra mí. ¿Qué puso excusa? Puso excusa, no digo que no sean valideras, no sé, puso excusa. Y dijo: no, el pueblo, la gente, no era culpa mía porque vos no llegabas. O sea, que le estaba diciendo
a Samuel, la culpa era tuya, no había un respeto hacia su padre, no había un respeto hacia su cobertura, porque acá lo podemos ver a Samuel como cobertura, como un pastor, como un padre espiritual que lo guiaba, que lo guiaba a Saúl, y entonces en ese momento que él hizo no lo respetó, y encima le dice, si vos no llegaste a tal hora, no hay respeto. ¿Cómo podemos presentarnos nosotros hacia nuestros pastores y decirle, no, fue culpa de usted, pastor? No, ¿cómo podemos decir eso? Cuando no nos hacemos responsables a lo mejor de nuestros actos, de nuestros hechos. Y dice, y los filisteos venían y me imploraban, bueno, el que imploraba, encima él dice, yo me esforcé, yo imploré el favor de Jehová, yo me esforcé, pues ofrecí holocausto. Ahí estamos el yo, como hablábamos el otro día que hablaba los pastores, que también nuestro hermano Alexis también hablaba del ego, del decir, yo hice las cosas, yo me esforcé, yo y el yo. Sí, siempre el yo, pero no hizo lo que tenía que hacer. Y sí, y bueno, y ahí vemos también hecho, pero ¿qué pasó? Encima fue en un momento donde le dijo, mas ahora tu reino no será duradero. Claro. Como no, así, tú... Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento. ¿Qué hizo? No guardaste el mandamiento, no hiciste caso a lo que se te fue dado, a lo que se te fue hecho. Y Jehová tu Dios te había ordenado. Encima, ¿quién le dijo? Jehová tu Dios te había ordenado. Bueno, Jehová tu Dios le ordenó. No fue cualquier persona, más allá que le fue por un hombre, pero fue de parte de Dios, de Jehová. Y sí, no hizo obedeció, caso. No obedeció. Y entonces, ¿qué pasa? Trae las consecuencias. Sí. Cuando no obedecemos, trae consecuencias. Y cuando obedecemos también trae consecuencias. Siempre están las consecuencias. Consecuencias buenas, consecuencias malas. Nosotros somos los que decidimos qué es lo que vamos a acatar. Y entonces le dijo, y encima le dice lo que él se perdió, porque le dice, no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios, él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Era el tiempo más importante, fue ese momento tan importante que él agarró para otro lado, porque la oportunidad, no supo una oportunidad grande, una oportunidad que Dios tenía preparado, porque le dijo, tu reino iba a ser para siempre, iba a ser confirmado para siempre. ¿Y cuántas veces Dios nos quiere dar algo y por nuestra desobediencia, por nuestro yo, por no hacer la voluntad de Dios, por no permitir que sea Dios? A veces queremos ser nosotros más que Dios. Por no sujetarse. Por no sujetarnos, quizás no también. Sujetarse a la autoridad, y más podemos tratar en el área espiritual, no sujetarse a nuestra cobertura. Tenemos cobertura, tenemos pastores que oran, que velan por nosotros. Amén. Y debemos un respeto hacia ellos. Sí, entonces, a lo mejor cuando no nos sujetamos, cuando estamos en desacuerdo, muchas veces es ahí cuando, si no vamos con la visión, estamos en contra. Claro. Y si estamos en contra, en vez de ser de bendición, somos de estorbo, lamentablemente. Sí. Y sí, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová tu Dios te mandó. Y esto también, ¿qué quiere decir? Que si nosotros quizás despreciamos lo que Dios nos quiere dar, Dios no nos va a estar esperando a nosotros, sí nos va a dar la oportunidad, Dios nos va a hablar, pero tampoco somos que Él va a estar ahí tanto por nosotros, sino que va a llamar a la persona perfecta que Él ve que tiene el corazón, que quiere, que anhela. Busca Jehová, dice acá, un corazón conforme a su corazón. Y bueno, muchas veces, como vos decís, a veces hay gente que tiene privilegio y que lo desecha a lo mejor con un solo berrinche, digámoslo. Sí. Desecha el privilegio, desecha, como quien dice, la oportunidad que Dios le da. La obra del Señor se va a cumplir porque el Señor ya lo estipuló, se va a cumplir, pero ahora, ¿queremos ser partícipes? ¿Queremos ser nosotros protagonistas también, como quien diría, de cumplir ese llamado, cumplir ese propósito que Dios tiene?
o queremos ver cómo los demás son usados, cómo los demás cumplen el propósito y nosotros ser espectadores nomás mirándolo desde afuera. Debemos ser obedientes, esforzados, tener sobre todo el temor. Amén. El temor hacia Dios y el respeto por el que nos va guiando acá en la tierra, porque si no respetamos a quien nos está guiando acá en la tierra, no podemos decir que vamos a respetar a Dios y que vamos a tener temor, porque no lo tenemos, por eso lo hacemos. Sí, sí. Así que bueno, esta fue, como quien dice, fue una advertencia, más que una advertencia ya Dios le dijo, que a través de tu acto, tu hecho, pero acá yo no veo que él haya visto o que haya un arrepentimiento genuino, sino que quedó ahí nomás. No es que Saúl lloró amargamente y bueno, lo fortaleció, sino que quedó ahí nomás y él siguió y se fue, ¿me entendéis? Siguió con otras cosas, pero no solamente vemos que fue eso, sino que después en 1 de Samuel 15, 17, eso fue como una advertencia de lo que podría llegar a ser. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que podemos ver? Que Saúl quería hacer las cosas de Dios, pero a su modo, a su forma. Como quien dice, primero empezó con un corazón humilde, un corazón que, ay, yo me creo poca cosa, pero después, a medida que fue pasando el tiempo, su corazón se fue agarrando orgullo. Sí. Fue queriendo hacer las cosas él a su forma y a su modo. Y si, bueno, para confirmar eso vamos a leer el 15. 15. No, 15. Vamos a ver acá, espérame que me busco acá. Ajá, a ver. Sí, 15, 17. 15, 17. Dice así: y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has solo hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Aunque él se veía pequeño, pero Dios no pensaba de él eso. Claro, pero ¿qué es lo que hace Samuel? Le recuerda. Claro, pero ¿por qué le recuerda? Porque vamos a seguir leyendo y vamos a ver. 18. Sí. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Uh-huh. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido los amalecitas. Uh-huh. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se le obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Entonces acá que vemos, Saúl tenía que ir a la guerra, tenía que ir contra los amalecitas y tenía que matar a todo el pueblo. Dios, las instrucciones fueron destruir todo. Destruir todo. No tomen nada de esa ciudad porque va a ser anatema. No tomen nada de esa ciudad. Pero ¿qué es lo que hizo? Ellos fueron a la guerra, pero dejaron, Saúl perdonó la vida del rey de Amalec y también trajeron ovejas y trajeron ganados de allí. Entonces, ¿qué volvió a pasar? De vuelta otra vez. De vuelta. Es cuando muchas veces es cuando uno se está tuvo una caída, se quiere levantar y vuelve a levantarse, quiere ser y le vuelven a dar un privilegio o tiene una bendición y ¿qué hace? De vuelta vuelve a caer. Bueno, acá que pasó lo mismo. Sí. ¿Qué hizo? Tenía que haber matado a todo, no mató a todo, dejó con vida a una persona. No tenía que traer nada, se trajo animales.
Entonces, ¿qué es lo que dijo Samuel? Y Samuel ¿qué le recuerda? Le recuerda el comienzo, le recuerda el principio, cuando él fue, y le dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de la tribu de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Entonces le dice, aunque vos fuiste pequeño, aunque vos no te creías nada, aunque vos en ese tiempo no creías que podías llegar a hacer la obra, porque era pequeño ante sus ojos. Y dice, le volvió a recordar. Entonces muchas veces Dios, ¿qué es lo que hace cuando a veces nuestro corazón ya se endurece o vamos cambiando o las bendiciones nos llegan y vamos creyéndonos ya otras cosas? ¿Qué es lo que hace el Señor? Viene a decir, no eras vos el chiquitito, el pequeñito, aquel que nadie daba nada por vos y yo te tomé y te hice gran siervo, gran sierva, gran hijo, gran hija. ¿Y ahora qué estás haciendo? Entonces eso es lo que él le decía, volvía al principio. Jehová te envió en una misión, le dijo. Ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que lo acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hiciste? Entonces Samuel lo confronta y le dice, si te dijeron que vayas a la misión, que hagas esto, ¿por qué volviste a caer? ¿Por qué volviste a hacer lo que no tenías que hacer? Y entonces, ¿qué es lo que dice Saúl? ¿Qué es lo que respondió Saúl? Vamos con, ¿qué es lo que respondió Saúl? Porque muchas veces lo que responde Saúl son lo que muchas veces podemos las excusas que decimos nosotros o que dicen otras, bueno, en este caso nos ponemos nosotros, o lo que pueden decir los hermanos, hermanas o personas. ¿Qué es lo que dice? Antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Él obedeció, supuestamente él. Y fui a la misión, es verdad, él obedeció, fue a la misión. A ver, ¿dónde? Fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Él hizo la voluntad, a sus ojos, a su parecer, él hizo la voluntad. Pero ¿qué pasa? Si te dijeron que no traigas a nadie, ¿por qué traes a alguien? Te dijeron que mates todo, ¿por qué le perdonaste la vida? Y eso muchas veces quiere decir que somos, que para nuestro parecer nosotros cumplimos los planes, cumplimos los propósitos, cumplimos lo que se nos está dando, cumplimos a nuestros ojos. Porque él dice, yo lo hice, yo fui y todo, pero... Y encima él dice, traje al rey de Amalek y he destruido a todos los amalecitas. Y a veces esto es el espíritu de Saúl, a veces eso es lo que hace, entra y decir de nosotros que nosotros estamos bien cuando no estamos bien. Que el Señor hoy se apiade de nosotros, que tenga misericordia y que fuera todo lo de Saúl de nuestras vidas, ¿no? Y dice, mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. O sea, ¿qué vemos acá? Se lavó las manos de nuevo. Sí. De él no era la culpa, él no dijo, el pueblo. Entonces siempre buscamos un culpable, siempre miramos a nuestro alrededor y no nos hacemos cargo de nuestros actos y de nuestros hechos. Y siempre estamos culpando, no, si el otro me dijo, el otro me hizo, y sin embargo no cumplimos lo que Dios nos está diciendo. Amén. Es fuerte, bastante fuerte, pero bueno, el Señor ministró en nuestras vidas, hermano, no se preocupe. Primero fue para nosotras. Ajá, y bueno, y el 22, ¿querés leer el 22? Bueno, el 22 ya lo leímos. Y él dice, Samuel le dice después en el 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fuerte. El Señor Jesús lo desechó para que no sea rey. Y vemos que el 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. 25. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo,
porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Saúl sigue con esa obstinación y el decir, lo hice por el pueblo, lo hice por el otro. Y muchas veces nosotros decimos, sí, cometí un pecado, cometí algo, pero lo hice porque por mi familia, por mi familiar, lo hice por Él dice porque temía al pueblo. Y él dice que temía. Entonces, ¿dónde estaba su temor? ¿Dónde estaba su confianza? Su confianza no estaba en Dios, su confianza no estaba en que Dios lo iba a librar, en que Dios iba a hacer las cosas, no. Él confiaba en su pueblo, él confiaba en la gente que tenía a cargo y escuchaba y tomaba las decisiones conforme a lo que el pueblo quería, no conforme a lo que Dios decía. Y muchas veces somos así, si escuchamos otras voces y no escuchamos la voz del Señor, escuchamos voces. Queremos tomar una decisión y a lo mejor no vamos al lugar adecuado. ¿Qué es el lugar adecuado? El lugar adecuado es orar, consultar a nuestros padres, consultar a nuestro padre espiritual y ver, pero no, muchas veces consultamos a lo mejor, como siempre dice la pastora, a la vecinita, al vecinito de al lado, y el vecinito de al lado está a lo mejor fuera de las cosas de Dios, y qué consejo nos puede dar esa persona. O a veces también pasa esto, que ya hicimos todo, ya nosotros mismos planeamos todo y después por último vamos y llevamos al pastor y le decimos, pastor, esto así, y bueno, el pastor no queda más que decirle. Como dijo la otra vez, ya está. No queda más que decirle, bueno, ya está. Ya está la decisión. Sí, puede orar para que Dios te bendiga, qué sé yo, pero ya está la decisión. Ya está la decisión tomada y no hay vuelta atrás. Sí. Pero también dice, bueno, lo importante acá, que él también dice, más allá de todas las cosas, yo sé que pequé, pero no fue un arrepentimiento genuino, no fue algo, no, él quiso porque no quería la consecuencia, pero nada más que eso, no fue decir que haya un cambio en él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y encima le dice, bueno, yo pequé con vos, está todo bien, listo, ya está. O sea, él reconocía delante del hombre, pero más allá lo que voy a esto, lo que dice, y vuelve conmigo para adorar junto a Jesús. O sea, se había equivocado, había hecho las cosas mal, y sin embargo, ¿qué quería? Que Samuel lo vuelva a acompañar para que vuelva a adorar a Dios con él. O sea, no le importaba nada, lo único que le importaba era que Samuel esté ahí como diciendo, a lo mejor para aparentar algo. Pero en el versículo 30 dice, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. O sea, a él lo que le interesaba era que la gente del pueblo vea que todavía la presencia, porque Saúl ya sabía que fue desechado, Saúl ya sabía que Dios no quería, y también sabía que Samuel estaba triste y estaba en desacuerdo porque también ya le había dicho que no iba a estar más con él como su siervo, y entonces él quería demostrar delante de la gente, delante del pueblo, todavía sigo con Samuel, porque Samuel sabemos que era un hombre de Dios y que caminaba en la misma presencia de Dios con él. Entonces, ¿qué es lo que podemos llevarlo ahora? A vivir las apariencias. Como decía la otra vez nuestra pastora que en la prédica, de ese perfume barato. Sí. Y entonces es lo que ahora debemos cambiar, si ya pasó, ya está. O sea, Saúl fue desechado, pero ¿por qué? Por no cambiar su condición. Y después, ¿qué dice? En el 35, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Jehová se arrepentía. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia y que no diga que Él se arrepentía. Se arrepentía de haber confiado, se arrepentía de haber dado, a lo mejor haber confiado. Que el Señor nos arrepienta y que nuestros siervos tampoco se arrepientan de haber puesto una confianza en nuestras vidas también. Es un tiempo donde tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo. Acá Saúl fue elegido,
elegido, ¿por qué? Porque en ese tiempo, cuando en su comienzo él estaba bien, se sentía menospreciado, era un joven muy apuesto, porque dice que era un joven muy apuesto, que era sobresaliente de la tribu. Y que muchas veces cuando él fue elegido rey, hubo gente, si volvemos al capítulo, ahora lo vemos, el capítulo 10:26, cuando fue proclamado rey, y todas esas cosas, Saúl dice, hubo gente que estuvo de acuerdo y gente que estuvo en desacuerdo. Pero ¿cómo es? No, si querés leerlo. 26. Sí. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Amén. Y después el 22. Ajá. Sí. El 27. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos has de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Entonces vemos que cuando él fue elegido también, mucha gente lo despreció. Hubo gente que dice que Dios puso en su corazón un ejército que lo siga. Pero hubo gente que también no le gustó y dijo, a este nos va a salvar, nos va... Pero que era, eso fue el principio, y con el caminar su corazón se fue endureciendo, fue llenándose de orgullo, fue dejando de confiar en su cobertura, podemos decir, fue menospreciando su cobertura. Él estaba ya acostumbrado a tomar sus propias decisiones, él quería buscar de Dios, servir a Dios, pero con sus propias decisiones, quizás. Sí, con sus propios... Como él quería. A la manera de... A su manera, claro. Y lamentablemente las cosas del Señor no es a su manera, no es a nuestra manera. No es a nuestra manera como nosotros queremos. Muchas veces somos moldeados, somos transformados. ¿A través de qué? A través de la lucha, a través de la prueba. Muchas veces estamos en desiertos de soledad, de tristeza. Y a través de eso somos transformados, a través de eso el Señor va haciendo la obra. Y bueno, pero su corazón, el corazón de Saúl, se fue endureciendo. Más allá de que Dios lo desechó, que después sabemos que fue ungido David como rey, pero hasta que Saúl no muera, David no podía subir al rey. Y bueno, y ahí vemos después esa pelea, esos celos que tenía Samuel de David. Entonces su corazón ya se llenó de celo, de odio, de rencor y todo lo que podemos llegar a decir. Y bueno, pero es entonces que esto, lo que está acá, no se refleje en nosotros. Hoy a lo mejor el Señor nos ministra nos ministra y nos dice a lo mejor como diciendo de lo que no debemos hacer. Amén. No sé, creo que tenemos un problema. Bueno, vamos a seguir. Dice video interrumpido, no sé si tuvimos un problema recién, no sabemos si salía o se cortaba, pero bueno, como dijimos esto, lo de la vida de Saúl, que no se refleje en nosotros. Amén. Que nosotros podamos ser esos siervos que podamos cumplir la palabra, mantenernos en el camino del Señor y a través de que se nos hace dificultoso, pero siempre, y si nos equivocamos, podemos volver, pedir perdón a Dios primeramente y también al que... Reconocernos que nos equivocamos. Claro, porque como seres humanos nos equivocamos, tenemos errores, pero sí se puede cambiar, sí se puede cambiar nuevamente. Y mantenernos con un corazón humilde, un corazón, como dice la palabra, que un corazón contrito y humillado, Él nos desprecia. Él nos desprecia y entonces debemos mantenernos en esa humildad, pero que sea genuina, que sea verdadera.
siempre no somos más ni menos que nadie, solamente somos el Señor usa cuando Él quiere. Amén. Y a su forma. Sí, amén. Así que bueno, que esta palabra para nosotros fue de bendición, fue de administración. Bueno, Dios estuvo obrando y sacando lo que hay que sacar, como todo. Amén. Vamos, como dice, las cosas viejas van quedando atrás, pero que podamos seguir cada día esforzándonos y cambiando aquello que debemos cambiar, ¿no? Amén. Así que no sé si querías algo más. Vamos a ver. Que podamos, en estos tiempos, que podamos dedicarnos a buscar al Señor y que el Señor pueda cumplir sus propósitos. Sabemos que son tiempos difíciles para los cristianos y si no oramos, si no buscamos, si no nos instruimos en la palabra del Señor, es muy difícil mantenernos en la voluntad del Señor, porque como quien dice, cuando no oramos ya perdemos la visión. Y si perdemos la visión que tiene nuestro pastor, si perdemos la visión del ministerio, que podamos mantenernos ahí, en la brecha, Amén. En la brecha, orando, en la búsqueda hacia Dios, leyendo su palabra, instruyéndonos cada día. Podemos leer el versículo. Sí, para terminar, para culminar, vamos a leer 2 de Timoteo 2:15. Amén. Así es. Que bueno, que el Señor, como dijimos, tenga misericordia de nuestras vidas y tenga misericordia. Amén. Amén. 2 de Timoteo 2:15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermosa palabra, que podamos poner por obra, que procuremos con diligencia, como dice. Sí, por eso yo había notado procurar. ¿Qué era procurar? Porque dice procurar con diligencia. Entonces procurar es hacer diligencia o esfuerzo para conseguir lo que se desea. O sea, que tenemos que esforzarnos. Y dice con diligencia es con prisa, con agilidad, pronto. Pero lo que yo decía, si es con prisa, pero es con agilidad, sos ágil para una cosa, vos lo vas practicando, entonces te vas poniendo más ágil. Claro. Y te vas poniendo con más fuerza. Entonces, creo que eso debemos hacerlo con diligencia, todo, procurar con diligencia todos los días, pronto. Y dice, ¿qué debemos procurar? Presentarse a Dios aprobado. ¿Presentarse a quién? ¿Presentarse a nuestro hermano? No, dice, presentarse a Dios aprobado. O sea, que si dice presentarse aprobado, quiere decir que también podemos estar desaprobados. Sí. Pero en este caso el Señor aconseja que estemos aprobados. Dice aprobado ¿cómo? ¿Aprobado en qué? Me puse a hacer la pregunta. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y cuántas veces a lo mejor antes hemos cometido tantas cosas que a lo mejor nos sentimos avergonzados. Y a lo mejor aún a veces que uno puede llegar a cometer algún pecado y puede sentirse avergonzado delante de Dios. Bueno, si cometiste eso, si caíste, volvé a levantarte. Pedí perdón, pero un perdón genuino, no como el de Saúl, que fue solamente para no obtener las consecuencias, sino que sea algo verdadero. Pero ¿para qué debemos estar aprobados? Para no tener de qué avergonzarnos, y dice, más bien para usar la palabra, ¿cómo era la última parte? Para no ser avergonzado, para usar bien la palabra de verdad. Para usar bien la palabra de verdad. Entonces dice, usarla bien. Si dice para usarla bien, quiere decir que a veces se usa mal. ¿Y de verdad? Y la palabra de verdad, dice la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La palabra del Señor. Todos tenemos la verdad y que está en este libro y que es la profecía más segura que puede haber. Entonces, para usarla bien, para no, como decía antes el pastor, para agarrarla de los pelos, usarla a nuestra conveniencia. Claro, porque hay muchos que en estos tiempos más todavía se ve que usan la palabra del Señor para sus propias conveniencias. A veces como si fuera un negocio la palabra del Señor. Es triste lo que pasa, pero
Es triste decirlo, pero lamentablemente es lo que está Es pasando. lo que está pasando. Es lo que está pasando. Y bueno, y como dice la palabra del Señor, que en estos tiempos vamos a ver de todo. Y sí, y dice que en los últimos tiempos también se iban a enfriar, el amor de muchos se enfriará y es lo que estamos viendo, pero que bueno, que en este momento sea un tiempo de volver a Dios. Amén. Como dice, hoy este es el año de la reconciliación, Amén. así que estamos a tiempo de reconciliarlo. A lo mejor si las personas que nos están viendo fracasaron, se sienten fracasadas, se sienten que no hay para ellos la salvación, sí, Cristo es la solución. Amén. Cristo es la solución para tu familia, para tu casa, que no dejes de confiar, porque si tenemos fe, el Señor lo hace. El Amén. Señor lo hace y para Él nada es imposible.